Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio San Miguel. Muchísimas gracias, senadora. Y últimamente ha llamado bastante la atención este decreto supremo 5143. Ayer usted daba conferencias de prensa desmintiendo las versiones y la conferencia también que daba el ministro de Justicia, Iván Lima, para que la gente pueda conocer, para que la gente que tal vez no ha escuchado de este decreto, los alcances, la peligrosidad que podría tener. Ustedes argumentan y están en rechazo a esto porque va como a un comunismo neto, ¿no? Entonces quisiéramos escuchar cuáles son los alcances de este decreto supremo y cuál es el peligro que podría ocasionar. Bueno, mire, resulta que hemos analizado ampliamente, y además lo han hecho también muchos sectores que se han unido paulatinamente al análisis del Decreto Supremo 5143. Y en primer lugar, lo que podemos decir como legisladores, en mi calidad de legisladora, es que no había ninguna necesidad de generar un decreto si hay buenas intenciones. O sea, si el gobierno hubiera tenido realmente en sus planes la posibilidad y la intención de cambiar algunas cosas en derechos reales que lógicamente se necesitan, como generar una mejor tecnología, una mejor acumulación de datos, etcétera. Este es el pretexto que el gobierno ha puesto para dictar un decreto. No necesitaba dictar un decreto porque como legisladores estábamos advertidos que después del cambio de la Constitución Política del Estado, a través de la Ley 025 del órgano judicial, se había previsto que se deberían desarrollar dos leyes, dos normativas, la del notariado y la de derechos reales. Y por lo tanto, por ese motivo, como mandato constitucional y legal, nosotros estábamos prevenidos y desde el año 2021 introdujimos en la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley justamente para el desarrollo de derechos reales. Cada legislatura volvimos a activar este proyecto de ley, pero sin embargo el gobierno aparece y nos madruga con un decreto. ¿Cuál es la intención? Que a través del decreto pueda hacer lo que quiere, puede hacer dibujo libre, puede generar situaciones que no van a ser protectivas para los ciudadanos, sino todo lo contrario. Y lo que nosotros vemos en la intencionalidad del decreto es concentrar un poder y ese poder delegarlo de una manera indirecta al principio, pero delegarlo al poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque si inician el proyecto de nominación de autoridades que llamarían como un consejo nacional, una instancia competente nacional de registro de derechos reales, y que supuestamente van a ser del seno del Consejo de la Magistratura. Ellos tendrían este trabajo de nombrar estos directivos, estas autoridades, pero luego este ente se vuelve un ente autónomo y que está estrechamente ligado con AGETIC, y sabemos que para todas sus políticas, para todas sus acciones, y AGETIC pues es una agencia que depende directamente del Ministerio de la Presidencia. AGETIC se encargaría con este consejo de generar un reglamento, algo que también es incorrecto porque no puede un decreto y por otro decreto generar una reglamentación. O sea, no entendemos por qué el gobierno quiere engañar al pueblo boliviano de esta manera. Lo correcto hubiera sido hacer un desarrollo legislativo, hacer una ley, esa ley que esté debidamente consensuada, que reciba toda la socialización y los insumos que necesitan los sectores que van a ser afectados con estas políticas de derechos reales, y esta ley va a generar ya la posibilidad de hacer la reglamentación respectiva, etcétera, etcétera. Eso es lo correcto. Sin embargo, el gobierno se fue por la vía de hacer las cosas a su manera y de definir todo lo que hace a los bienes
muebles, inmuebles, urbanos, rurales, todos los bienes, definirlo a través de un decreto que acumula poder, que lo deriva al Ministerio de la Presidencia finalmente, y que tiene una injerencia política total. Estos datos, además, que van a ser acumulados por la AGEPIC exclusivamente, van a ser de dominio estatal. Antes nunca fue de esa manera. Para poder acceder a datos sobre los bienes de las personas, se necesitaba un permiso exclusivo que lo tenía que otorgar el propietario. Sin embargo, ahora los datos van a estar visibles, totalmente en la boca, a disposición del poder político. Y sabemos el peligro que hay, mucho más ahora que no tenemos una seguridad jurídica, que no tenemos un órgano judicial que funcione como corresponde, sino que está bajo el dominio del Ejecutivo, y de esta manera estamos viendo cómo todo pasa a manos del Ejecutivo, o sea, del poder político, y esto se llama dictadura, porque para que eso no ocurra, para que hayan pesos y contrapesos, es que existen los diferentes órganos del Estado. Lo han eliminado el legislativo, como que no tiene nada que ver en este tema, siendo que tiene todo que ver, que le correspondía generar una ley y le corresponde, y están generando todas las acciones desde el Ejecutivo con discrecionalidad y vulnerando la seguridad jurídica y la protección que deben tener los ciudadanos sobre su vida y sobre sus bienes. Bueno, senadora, lo que más llama la atención es que ya no solamente, por lo menos la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, los, vale decir, diputados, senadores, han puesto y han parado las orejas, si quiere verse así, ante esto, que es realmente algo que llama la atención, sino ya hay otros sectores, como por ejemplo los gremiales, que han salido ya, y se conoce que van a haber marchas en todo el país. Mañana, 10 de mayo, una de ellas en Santa Cruz, de la cual usted hablaba también, en rechazo. ¿Será, y usted piensa de que va a ser la única manera de poder hacer retroceder? Porque el ministro ya lo anunciaba y decía, es cierto, nosotros nos equivocamos porque no lo socializamos, debimos tal vez socializarlo, pero bueno, ya está hecho y no vamos a dar un paso atrás. Esto está ya y vamos a empezar dando los pasos de este método del decreto y de la reglamentación. ¿Usted considera de que el salir a las calles será una forma de, por lo menos, hacer respetar los derechos de los bolivianos en cuanto a la discrecionalidad que deberían tener bajo sus bienes? Mire, lo hicieron todo esto entre gallos y medianoche. El no socializarlo es una política que tiene el Estado cuando quiere hacer algo a oculta, subrepticiamente. Siempre vamos a escuchar, busque en todo lo que tiene, lo que tenemos anteriormente de las demandas que hemos hecho. Siempre dicen lo mismo cuando se encuentran descubiertos en evidencia, no lo socializamos, y a veces hasta hacen un amago de que ahora lo vamos a socializar. O sea, todo eso es la patraña, es la mentira. No lo socializaron porque querían que pase desapercibido. Tanto fue así que nosotros como legisladores no sabíamos que se había dictado el decreto. Nos hemos enterado porque muchos sectores empezaron a enviarnos notas combinándonos a que pongamos atención que en este decreto, porque este decreto había sido generado como entre gallos y medianoche. Perdón, senadora, le pregunto, ¿cuáles han sido esos sectores que han enviado las notas a ustedes para que ustedes se enteren? Le puedo decir muchos: ciudadanos de bien, abogados, también algunos sectores gremiales. O sea, todo el mundo se había advertido, se había enterado, así justamente por alguien, de que este decreto había sido dictado. Sí, pero era el 10 de abril pasado, imagínese, ¿no? O sea, ya viene desde casi un mes ya. Claro, pero fue oculta, ¿no? Entonces ahí nosotros lo empezamos a analizar, primero a buscar el decreto, a identificarlo, a hacerlo analizar, a recibir todos los otros aportes de análisis, y salimos a la luz pública con un análisis correspondiente, que era que estaban metiéndonos entre gallos y medianoche a los bolivianos una situación que no había pasado por la Asamblea Legislativa y que tenía que pasar por la Asamblea Legislativa. Estaban boicoteando un trabajo que corresponde
estaban omitiendo, estaban generando una situación irregular de no cumplir con un mandato constitucional y legal. Entonces, esto no tiene ninguna excusa el ministro para lo que ha dicho, porque todo lo han hecho a ocultas, todo lo han hecho con una intencionalidad de que sea oculto y queriendo que la Asamblea Legislativa no participe de un proceso que le corresponde. Y nosotros lo que exigimos es eso. O sea, no decreto, se debe abrogar el decreto. El pueblo, la ciudadanía, tiene todo el derecho de exigir la abrogación del decreto porque es un atentado contra su libertad, contra su derecho a la propiedad. Entonces es un derecho fundamental. Y nosotros nacimos a la vida republicana con un derecho propietario. No somos Cuba, ni vamos a permitir que nos transformen en Cuba. Entonces, no decreto, sí ley. Se tiene que generar una ley. Existe toda la posibilidad de hacer algo legal. O sea, no se está pidiendo nada irracional, sino absolutamente lo que corresponde en apego a la Constitución y a la ley. Senadora, bueno, y ante esto ya como le decía, van a haber marchas, mañana ya hay una en Santa Cruz, bueno, en diferentes ciudades también del país. Las medidas se pueden radicalizar, además de las marchas que hay para pedir la abrogación de esto, porque por lo menos, como le decíamos, no vamos a dar nuestro brazo a torcer, dijo el ministro, y aseguró, ¿no?, de que no van a echar mano a los bienes del ciudadano, a lo que ha sido desmentido por usted, pero la única solución en este momento es salir a las calles. Bueno, la ciudadanía tiene todo el derecho de hacer su reivindicación, de protestar, ya que existe la posibilidad que esto se haga tranquila y pacíficamente, que el gobierno entre en razón y diga, sí, absolutamente, corresponde una ley, vamos a la ley. Está ahí el órgano legislativo, estamos funcionando, nos pagan para eso, tenemos 3 fuerzas políticas activas y entre las 3 fuerzas políticas podemos generar recogiendo los insumos y las observaciones de la gente y de los sectores, podemos generar una ley muy buena, muy positiva para los bolivianos, pero se quiere hacer todo para mal. Entonces, definitivamente la gente se hará escuchar de la manera que corresponda, pero se debe abrogar el decreto y se debe generar una ley. Muy bien, senadora, nosotros vamos a estar al tanto, por supuesto, y haciendo la cobertura y todo lo que ahora repercuta después de ambas declaraciones, tanto del ministro como también de cómo se está parando la ciudadanía. Lo decíamos ya, no son solamente los asambleístas, diputados, senadores quienes están alerta y en estado de emergencia, ya también gremiales han salido, por lo menos en el Alto, salieron ya la FEJUVE también a pedir la abrogación de este decreto que, como usted lo dice, fue aprobado de manera oculta y tuvieron que ser enterados, usted mismo lo estaba diciendo, por otras personas, ciudadanos, abogados, qué sé yo, todos quienes llegaron con notas hasta ustedes como senadores, como autoridades para poder hacer lo que debería hacerse. Analistas dicen debería hacerse una ley, esto correspondía directamente a la Asamblea y no así a través de un decreto. Senadora, muchísimas gracias por su presencia acá en Recorriendo la Mañana y bueno, vamos a comprometerla por supuesto para una próxima oportunidad para poder hablar y hacerle un seguimiento a todas estas repercusiones que ha dado este decreto. Muchísimas gracias y esperamos para bien de los bolivianos pronto estar tratando una ley y generar toda la regulación, la legislación que corresponde y que nos va a dejar tranquilos al pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Estaba con nosotros.